Bien, en esta mañana del día 21 de julio, quisiera, antes de participar de los símbolos del pan y del vino, llevaros a unos versículos sumamente conocidos en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 2, son versículos que seguramente conocemos de memoria. Colosenses 2, 13, 14 y 15. A vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos, absolutamente todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y despojándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Quisiera pensar en esta mañana, a raíz de estos textos, en tres cosas a las que nos llevan estos símbolos del pan y del vino. Tomar estos símbolos, en primer lugar, es recordar lo que éramos, pero por la gracia de Dios ya no somos. Dice el versículo 13, estábamos muertos en pecados. Estábamos muertos. Poca gente puede decir resucitado. Bueno, lo podemos decir a aquellos que hemos nacido de nuevo. Porque eso es una resurrección, permitidme, reflejo de lo que será la resurrección en el día final. Ya no estamos muertos. No por méritos nuestros, sino por los méritos de Cristo en la cruz de Calvario. Empezando por el que os habla y terminando también, es decir, por todos, nos falta mucho de Cristo, pero por la gracia de Dios ya no estamos muertos. Como dice John Newton, el autor de aquella alabanza tan conocida, Sublime Gracia, no soy lo que debo ser, pero por la gracia de Dios ya no soy lo que era. Y por la gracia de Dios ya no estamos muertos. Permitidme decirlo de una forma un tanto coloquial. En esta mañana estamos un grupo de vivitos y coleando por la misericordia de Dios. Que estábamos muertos y ni coleábamos. Y vivimos, dice, os dio vida juntamente con Él. No solamente nos ha resucitado y no solamente nos ha dado vida, sino que esa vida la tenemos en Cristo. Por eso Jesús en su ministerio dice, separados de mí, nada podéis hacer. Porque o vivimos la nueva vida en Cristo, o seguimos permitiendo la expresión tan muertitos como antes. El apóstol Pablo recuerda a los romanos en el capítulo 6, versículo 11, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, amo y dueño nuestro. Yo no soy dueño de mi vida, Cristo es mi dueño, y gloria a Él por ello. Dios no nos ha salvado únicamente para librarnos del infierno, sino para que vivamos para Él y con Él en todas las circunstancias que vivamos. Para mí el vivir es Cristo, decía el apóstol Pablo. Y si para ti y para mí el vivir no es Cristo, estos símbolos nos pueden traer condenación. El autor mismo de 2 de Corintios, el apóstol Pablo, dice, por todos murió para que los que viven hagan lo que les dé la gana. Eso no lo dice vuestra versión, tampoco la mía. Por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Permitidme singularizarlo. Murió por Jonathan para que, ya que Jonathan vive, Jonathan no viva para Jonathan, sino para aquel que murió y resucitó por él. Y eso es mi desafío. Esta es mi gratitud en esta mañana. En definitiva, hoy recordamos lo que éramos, aunque como muertos ni siquiera sabíamos que estábamos muertos. Un muerto no se entera que está muerto. ¿Quién es el que sabe que está muerto? El vivo. Dios, que es el dador de la vida, Dios que es vida eterna, sabía de tu condición y la mía. Y hoy podemos gozarnos en ser nuevas criaturas. Así, pues, tomar de estos símbolos es recordar lo que éramos
Pero tomar de estos símbolos también es gratitud por lo que somos ahora y dónde estamos ahora. Nos dio vida juntamente con Él, y vida por arriba, como decimos en Galicia, perdonándonos todos los pecados. No solamente Dios me ha dado vida y sigo siendo un pecador, sino que me ha perdonado. No solamente yo estaba muerto, sino que ahora, como digo, me gozo de tener vida con Cristo. Cristo me ha dado nueva vida, no para vivirla lejos de Él, sino para vivirla con Él. ¿Sabes por qué? Porque no hay sitio donde mejor que estar en la presencia del Señor. Por eso el salmista, siglos antes, dice, estaré satisfecho, cuando despierte a tu presencia. Mientras no teníamos a Cristo, nuestro fin era la muerte. Mientras cuando ya hemos nacido de nuevo, nuestro fin es el cielo. Por eso el apóstol diría, nuestra ciudadanía no está en Pontevedra, que hay que ser ciudadano de Pontevedra, eso es, o máximo, es otro nivel. Pero es que ser ciudadano del cielo ya es la repanocha, es lo mejor que puede sucedernos. Y disculpad que sea un poco coloquial, pero creo que me entendéis, ¿verdad? No hay mejor sitio que estar en la presencia del Señor cuando oramos, cuando meditamos, cuando escuchamos su palabra, cuando alabamos. No hay mejor sitio que ese en el mundo, porque hemos nacido para Él. No solamente estaba muerto cada uno de nosotros, no solamente me ha dado vida, sino que el Señor me ha perdonado todos mis pecados. Como dice, ahora te resucito y después tienes que seguir purgando tus pecados. Cristo ha pagado todo. Y cuando Pablo escribe estas frases, está pensando, y fijaros que lo repite varias veces, el versículo 14, versículo 15, la expresión cruz, que era lo más horrible para un ser humano. Ahora Cristo ha perdonado mis pecados, incluso los pecados, como dice la Escritura, que cometimos en ignorancia. Para ello ha habido confesión de nuestros pecados, tiene que haber habido también reconocimiento de nuestros pecados y tiene que haber habido también arrepentimiento por nuestros pecados. Tres cosas importantes: confesión, reconocimiento y arrepentimiento. Muchos confiesan sus pecados, pero no se arrepienten. Conozco a personas que incluso presumen de sus pecados, reconocen que están en pecado. Algunos, más de una vez, y habréis oído, yo es que vivo en pecado. Qué risa del infierno, ¿verdad? Y puede ser cualquiera. O cuando a veces los creyentes decimos, yo es que soy así, estamos reconociendo que no somos lo que Cristo quiere que seamos. Muchos se arrepienten de las consecuencias del pecado, pero no se arrepienten del pecado. Os conté alguna vez, hace muchísimos años, era un chiquillo de quizás 10, 12 años, alguien del entorno de la iglesia donde pastoreaba mi padre, tenía una vida bastante peculiar. Lo de peculiar lo dejo a vuestra imaginación. Y venía una noche de su trabajo, en fin, trabajaba en el mundo de la noche con todas las consecuencias. Y unos meses antes, con ese coche, había atropellado a una persona, haciendo el ganso. Y esa noche se accidentó con el coche creo recordar que quedó siniestro total, un cochazo en su época, un Renault 5 Copa, que aquello era lo máximo. Cuando llegué con mi padre fue a visitarlo y me dijo, ven conmigo, fuimos a verlo. Cuando mi padre le ve, ¿qué tal estás?, la respuesta de este hombre fue, ¿ha visto usted lo malo que nos ha salido el coche? Mi padre, muy diplomático, le dijo, el malo no es el coche, el malo eres tú. El hombre aquel se arrepentía de las consecuencias del pecado, pero no se arrepentía del pecado, porque se recuperó y siguió en el mismo mundo, creo que hasta el final de sus días. Muchos se arrepienten de las consecuencias, pero no se arrepienten del pecado. Por eso David dice, Señor, pruébame y conoce mi corazón. Estos símbolos nos llevan a la gratitud, como digo, y al desafío, y me llevan a arrepentirme, a examinarme delante del Señor antes. Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros y triunfó sobre esos decretos en la cruz del Calvario. Es muy interesante la expresión
anulando el acta de los decretos, quitándole del medio y clavándole en la cruz. Cuando se ajusticiaba a un reo, se le ponía encima la causa. Así que cuando alguien pasaba por allí y veía a uno crucificado, decía, este murió por ladrón, este murió por eso. Entonces tú decías, yo esto no lo vuelvo a hacer. ¿Recordáis la causa que pusieron a Jesús? Jesucristo, hijo del rey de los judíos. Allí está mi pecado puesto. Allí está mi pecado. Y mi pecado ha sido perdonado. Cristo ha pagado por mis pecados. Cristo ha anulado ese acta de los decretos. Había un decreto que decía, Jonathan no puede ser salvo porque está muerto. Y Cristo, como ha muerto, ha llevado a la cruz, ha sido clavada allí mi causa. Y por la misericordia de Dios, ya no tengo que pagar por mis pecados, porque Cristo pagó por ellos. Tomar estos símbolos es identificarme con la cruz de Cristo y es honrar el triunfo de la cruz. Para los coetáneos de Jesús, la cruz era lo peor, pero para los nacidos bajo la gracia, la cruz es el lugar del triunfo por excelencia. Cristo fue exaltado en el lugar de mi deshonra. Y por eso hoy nos honramos con su presencia. Honrar el triunfo de la cruz es, en definitiva, gozarnos en Cristo, vivir para Cristo, descansar en Cristo. Amén. Que el Señor os bendiga. Muy bien, pues seguimos con nuestra aventura por el libro de Santiago. Ya queda menos, ya queda menos. Estamos entrando ya en la recta final, nos queda un pasito para entrar en el último capítulo, pero un paso bastante importante. Y para poneros un poco en contexto de lo que hemos estado viendo hasta ahora, pues hemos visto cómo Santiago, hoy hemos celebrado la Santa Cena, hemos recordado el sacrificio de Jesús, y cómo Santiago nos dice, la fe en Jesús, el sacrificio de Jesús, no te puede dejar indiferente. No puede dejarte como estás. Tu fe tiene que ser una forma de demostrar tus acciones. O tus acciones deberían ser una forma de demostrar la fe que tienes en Jesús. Y eso debería impactar en muchos ámbitos de tu vida. Y eso es lo que ha estado hablando Santiago en esta carta. Pero el texto que vamos a leer hoy se encuentra en una sección en la que Santiago aborda un capítulo antes la sabiduría divina o la sabiduría que proviene de Dios contra la sabiduría terrenal. Y también cómo esta fe debería ser un motor para nuestro modo de vivir, un motor para nuestras acciones, ¿no? Y resumiendo un poco cuáles son las diferencias entre esta mal llamada sabiduría que te ofrece el mundo o esta mal llamada sabiduría propia, frente a la sabiduría de Dios, vemos que la sabiduría del mundo es hipócrita, está llena de conflictos, es envidiosa, es egoísta y produce desorden y toda clase de maldad. Y la sabiduría de Dios, lo que llama Santiago la humildad que proviene de la sabiduría, es pura, es sincera, ama la paz, es amable y compasiva, está dispuesta a ceder ante los demás y produce frutos de paz y de buenas acciones. Por lo tanto, esta sabiduría, si tú empiezas a beber de esta fuente de sabiduría, la sabiduría divina, la sabiduría que Dios nos da, debería haber un cambio en diferentes aspectos de nuestra vida. Uno de ellos es nuestro interior, es decir, cómo vamos a afrontar las pruebas, cómo vamos a afrontar la tentación, ¿no? Tiene que haber un cambio en nuestra relación con los demás. Es decir, cómo integramos a la gente nueva sin discriminar, quitando el murmuro, la murmuración de nuestras vidas. Y ahora Santiago también va a tocar un aspecto que es muy importante y que este tiempo me siento en esta tesitura, ¿no? Y Santiago, al final, empecé con mucha ilusión, pero me está dando rabia porque me está confrontando todo el rato. y es
cómo debemos, si estamos bebiendo de la fuente de sabiduría correcta, que es la sabiduría de Dios, debería también influir en nuestros planes de futuro. Y Santiago va a destacar unos problemas en este aspecto. Y vamos a leer la última parte del capítulo 4, del versículo 13 al 16. Dice así, leo en la Nueva Traducción Viviente: presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Y he titulado la predicación de hoy es ¿Dios en nuestros planes o nuestros planes en Dios? Porque la diferencia es sutil, pero a veces intentamos encajar la voluntad de Dios en nuestra vida, haciendo lo que nosotros queremos y sin consultar a Dios antes. Y realmente el plan de Dios para nuestras vidas nos trae sin cuidado, cuando debería ser al revés, ¿verdad? Y la frase de Santiago en el versículo 14, dice, vuestra vida es como una neblina al amanecer. ¿Qué imagen más gallega, podríamos decir? Esta semana fuimos a la playa, creo que el viernes, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Vale. Yo salí de trabajar y había un muro de niebla en medio de la ría, muy espesa, están desaparecidos. Pero qué impactante es esa imagen. O cuando voy a trabajar por las mañanas, normalmente entre Huevo y Marín hay unas pequeñas montañas que acumulan niebla allí y cuando vuelves de trabajar ya desaparecieron, ya no están. Y dices tú, ¿qué día más cerrado vamos a tener hoy? Y de repente sale el sol. Y Santiago nos destaca estos peligros. El primer peligro es planificar sin tener en cuenta a Dios en nuestra planificación de vida. Y la segunda es que a veces nosotros miramos con ojos de no haber problema, mi vida es eterna, aquí no se acaba nada, y vivimos tomando decisiones erróneas porque no invertimos en sabias decisiones. Y a mí me surgía una pregunta con respecto a esto, porque tú dices, bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Planificamos o no planificamos? ¿O nos quedamos en el si Dios quiere y no me muevo? No sé vosotros, pero a mí me surge esta duda. Yo en mi aspecto personal, en mi vida, yo a los 12 años ya tenía idealizada mi vida. Ya sabía que quería estudiar, ya sabía a qué edad me quería casar, y a una edad determinada pues iba a tener no sé cuántos hijos y la vida ya finalizada. Sin embargo, hoy, que han pasado ya unos años, unos 28, 26, 27, por ahí, no se parece mucho el futuro que había idealizado al que estoy viviendo ahora. Entonces está mal planificar. No sé qué pensáis vosotros, pero yo intenté darle vueltas esta semana. Pero vamos a definir qué es planificar, primero. Planificar es una forma de canalizar los esfuerzos que se requieren para cumplir un objetivo. Es también la materialización de un plan de acción para alcanzar metas. Es aclarar el camino que se dirige a lo que queremos lograr. Es reconocer el objetivo y establecer las etapas y procesos más adecuados para obtenerlo. Esto es planificación, producción, ¿no? Un poco. Y la verdad es que todos planificamos, en cierta medida, ¿no? Desde una cena con amigos, qué vamos a comer, a qué hora van a llegar, qué vamos a hacer, quién trae cuál cosa, quién no lo trae, vamos a jugar a algo, no vamos a jugar a nada, vamos a ver una peli, ¿no? Un viaje, que han cambiado radicalmente desde que Lía está aquí con nosotros. Los viajes antes podías hacerlos del tirón, ahora tienes que hacer paradas, tienes que llevar merienda, tienes que estirar las piernas porque no te aguanta, planificar si ella está durmiendo, si le va a coincidir con la siesta mejor, porque así ya puedes tirar millas.
Todos planificamos. Y como decía, planes más importantes, planes que tienen que ver con nuestro futuro. Planes como qué voy a estudiar, quién va a ser mi compañero o mi compañera de vida, qué es lo que quiere, cuáles van a ser mis ministerios, en qué negocio me voy a meter, por ejemplo. Son cosas importantes. Por lo tanto, ¿está mal planificar? Yo creo que no. Yo creo que Santiago no está metiendo el dedo ahí diciendo no debéis planificar vuestra vida, porque no ese es el objetivo. Ya veremos cuál es. Pero si miramos la Biblia y leemos detenidamente, ya en el capítulo 1 de Génesis vemos cómo Dios establece un plan para la creación. Dios planifica día a día lo que va a hacer para crear el mundo, para ordenarlo y también para crearnos a nosotros mismos. Y en Génesis 3, creo que es la caída del hombre, Dios ya ha planificado la solución. Y vemos como en Apocalipsis, el mismo Dios, también tenemos un rollo en el cual está establecido cuál es el plan de Dios para el mundo. Y tú dirás, bueno, pues es Dios planifica bien. Pero tenemos varios ejemplos de planificaciones exitosas en la Biblia. Por ejemplo, en Génesis también, José y la planificación de la hambruna, ¿no? Después de interpretar el sueño de Faraón, José le dice a Faraón, provee ahora a Faraón un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto, haga esto Faraón y ponga gobernantes sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre. Vemos planificación. Y vemos cómo esta planificación que dice José, pues sirve para que Egipto no perezca de hambre, pero no solo Egipto, sino las naciones que están a su alrededor. Y entre ellas, su familia. Moisés y el Éxodo. Vemos cómo Dios instruye a Moisés, cómo le va instruyendo, cómo le va dando instrucciones para poder liberar al pueblo de Egipto unos cuantos años después de lo que José consiguió, ¿no? Nehemías y la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Nehemías ora a Dios, pide permiso al rey al cual él servía y pide también materiales y provisiones para poder reconstruir el muro. Salomón y la construcción del templo. Salomón, basado en una promesa que le hace Dios a David, de que un hijo, el hijo que va a reinar después de él, va a reconstruir el templo, también planifica la construcción del templo y lo hace en 7 años. Yo no sé, la Sagrada Familia cuánto lleva, mucho. Pues esto fue en 7 años. Y Pablo, por último, como último ejemplo, Pablo en sus viajes misioneros. El apóstol Pablo realiza varios viajes misioneros para predicar el Evangelio, pero vemos como el Espíritu Santo lo guía y tiene esa visión del hombre en Macedonia que necesita de ellos y de que le prediquen el Evangelio, y el resultado es como Pablo establece numerosas iglesias y fortalece la fe de muchos creyentes en varias regiones de lo que es ahora nuestro continente, el imperio romano de aquello, ¿no? Pero si vas analizando cada una de estas personas, hay algo que tienen en común. Que tienen en cuenta a Dios en su planificación. Todos se aferran a las promesas de Dios. José, en el sueño de que un día sus hermanos, pues bueno, os acordáis, es el sueño un poco controversial, podemos decir, que generaba tanta envidia en los hermanos o porque le servía tanto la sangre, ¿no? Como él ve esas estrellas inclinándose hacia la estrella central, que era él, ¿no? Y Moisés también, en la promesa por parte de Dios de que sería quien liberaría al pueblo de las manos de Faraón. Nehemías comenzó orando, pidiendo dirección de Dios.
Salomón, como dije, construye el templo basado en esta promesa a David, y Pablo es dirigido constantemente por el Espíritu Santo. Entonces, vemos que la planificación es parte de la vida de un creyente. Vemos que la planificación es algo que en sí, en su naturaleza, no es malo. Entonces, si esto no es malo, ¿cuál es el verdadero problema que nos apunta a Santiago? Y el problema está donde siempre, en nuestro corazón. Hay un predicador que tiene una serie de Santiago que me gusta mucho, que dice que el corazón del problema es el problema del corazón. Y tiene razón. Es una forma muy gráfica de resumir esto. El problema está, y es lo que señala Santiago, en nuestras motivaciones. ¿Qué es lo que me mueve a planificar? En este caso, hablaba a unos comerciantes que estaban diciendo: vamos a ir a tal ciudad, vamos a ganar dinero y vamos a negociar allí y vamos a hacer dinero. No está mal en sí esto. Lo que está mal es que están haciendo alarde de sus propios planes, y semejante jactancia, como dice, es maligna. La traducción en lenguaje actual dice: a ustedes les gusta hablar con orgullo, como si fueran dueños del futuro, y eso es muy malo. No estaba Dios presente en esto, no estaba. Lo que estaba era la satisfacción de un deseo de ambición por parte de estas personas. Pero hay muchas cosas que nos pueden llevar a querer hacer nuestra propia voluntad, a querer no escaparnos, pero rodear un poco lo que Dios quiere para nuestras vidas, por satisfacer nuestras propias necesidades, diría nuestros propios deseos, ¿no? Y lo interesante de la Biblia es que nos muestra luces y sombras de los personajes, nos muestra tal cual son, ¿no? Y podemos ver, así como vimos casos de éxito en los cuales la gente planificaba y confiaba en Dios o estaba abierto a recibir esa planificación de Dios, vemos en otro extremo a personas que quisieron satisfacer sus propias necesidades de ambición, fama, dinero. Y un ejemplo de ello también está en Génesis, es la Torre de Babel, cuando estos hombres deciden crear una gran torre para ser famosos y reconocidos. Y el resultado es que Dios los separa, los aleja y confunde su idioma, para que no puedan llevar a cabo su plan. Sansón es otro ejemplo. Sansón, ¿creéis que el plan de Dios para su vida era llevar la vida que llevaba? Yo creo que no. Y sin embargo, él sí que fue un ejemplo claro de satisfacer cualquier necesidad o cualquier deseo, que se le pasara por la cabeza, ¿no? Y vemos cómo fue traicionado por una mujer a la cual no tenía que ni acercarse, y finalmente pues pierde su vida en ese templo, ¿no? David y Betsabé. David es un ejemplo de una persona con el corazón conforme al corazón de Dios. Sin embargo, no estamos exentos, nosotros cristianos también, de meter la pata, digamos, ¿no? Y vemos cómo David con Betsabé se equivoca y comete adulterio e intenta esconder esto trayendo a su marido para que pase la noche con ella, pero él, fiel a sus amigos, a sus compañeros que están en batalla, decide quedarse fuera del castillo esperando. Y David trama la muerte de este hombre. Y estas decisiones tienen consecuencias graves para la vida de David. Jonás y su huida a Nínive. Dios le ordena dar un mensaje a una población, justificadamente o no. Jonás no quería ir y decide no solamente no ir, sino irse en dirección contraria, totalmente en contra a lo que Dios le había pedido y demandado. Y al final, pues, Dios le da una segunda oportunidad, ¿no? Ananías y Zafira, también otro ejemplo, que vendieron una propiedad y conspiraron para mentir sobre el precio total de la venta y se guardaron una parte.
no había por qué, no tenían por qué hacerlo. Podrían haber dado lo que quisieran. Sin embargo, en su corazón quisieron ser los más dadivosos, diciendo que habían dado todo. Sin embargo, se habían escondido algo. Y esto también trajo consecuencias para su vida. Y por último tenemos una parábola que yo creo que está bastante inspirado este pasaje de Santiago, que es la del hombre rico, que está en Lucas 12, de 16 al 21. Y para resumirla, pues Jesús cuenta esta parábola del hombre que tenía muchas cosechas y decía, ¿qué voy a hacer con muchas cosechas? Y entonces se pone a pensar y dice, ya sé lo que voy a hacer. Voy a tirar mis graneros, los actuales, voy a construir unos más grandes, los voy a llenar y cuando los llene diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come, bebe y diviértete. O sea, pensando en su propio deseo en su satisfacción personal, podríamos decir. Y Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, lo que has generado, ¿para quién va a ser? ¿Quién lo va a disfrutar? Y estos personajes también tienen algo en común. Si antes veíamos a aquellos que confiaban en Dios, que aquellos que consultaban a Dios en sus decisiones, en las decisiones importantes también, ¿no? Estos seguían una satisfacción personal. Suplir una necesidad personal de ambición, egoísmo, lo que queramos. Estaban bebiendo de la fuente equivocada de sabiduría. Y estas motivaciones que son equivocadas, que están centradas en nosotros mismos, puede que nunca lleguen, como le pasaba al hombre rico. Porque ese mismo día que él estaba pensando lo que iba a hacer y cómo se le estaba llenando la boca de toda esa planificación espectacular y de todo lo que iba a descansar, no le iba a servir para nada porque esa noche iba a morir. Por lo tanto, Santiago nos recuerda aquí una cosa y tenemos que aprender esto. Nos recuerda que nuestra vida es frágil. Y nos dice en el versículo 14, ¿cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como esa neblina del amanecer que aparece un rato y luego se esfuma. Y esta idea de que somos finitos, frágiles, que nuestra realidad es frágil, nuestra estabilidad es frágil, viene a lo largo de la Biblia, pues lo repite, ¿no? Y por ejemplo el Salmo 90:10 dice, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Otro salmo, el Salmo 103, dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la reconocerá más. Y así tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Y Santiago también dice en el capítulo 1, 10 y 11, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura o su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. A ver, empresarios, sí. Pero vemos como lo que a ti te parece una fortaleza en tu propio entendimiento no lo es. Si tú dedicas tu vida a suplir esta necesidad de ambición o de crecimiento personal porque sí, o de suplir tus propias necesidades egoístas o tus propios deseos egoístas, no vas a ningún lado. Entonces, nos dice Santiago, lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y no se trata de decir esta frase como una coletilla, ¿no? Sino que nos invita a reflexionar sobre si realmente aquello que deseamos, aquello que tanto anhelamos y que dedica nuestra planificación o nuestros actos todos los días para conseguirlo, están dentro de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Por lo tanto, a mí me surgía otra pregunta,
bueno, ¿cuáles son los beneficios de planificar teniendo en cuenta a Dios en nuestra vida? ¿Cuáles son los beneficios de intentar descifrar el plan de Dios para nuestras vidas? Que ya tuvimos una discusión en este grupo hogar, me estoy acordando ahora, por eso me río. Pero cuando tenemos en cuenta a Dios, a la hora de planificar nuestro futuro, por ejemplo, reconocemos su soberanía. Primer punto. Y al reconocer la sabiduría de Dios, mostramos dependencia absoluta de su voluntad. Y esto nos alinea con sus planes, en lugar de confiar en nuestra propia inteligencia, en nuestras propias fuerzas, podríamos decir, para generalizar. Y alinear nuestras decisiones con la voluntad de Dios nos ayuda a vivir una vida que está en armonía con su propósito y nos guía por caminos de bendición. En segundo lugar, otro de los beneficios es que vamos a practicar la humildad, la gratitud y la sabiduría. Reconocer la brevedad y la fragilidad de nuestra vida, como nos invitaba Santiago, nos lleva a una actitud de humildad, pero también nos lleva a una actitud de agradecimiento. El domingo pasado tuvimos un culto muy especial, por cierto, en el que dábamos las gracias a Dios, ¿no? Y creo que fue Diana y Génesis también, diciendo, tenemos que dar gracias por las cosas, incluso las cosas que ya das por hecho que las tienes, los pequeños detalles de la vida, tenemos que dar gracias por eso. Y este es el sentido de Santiago. Es cada día que pasa, que te despiertas, es una nueva oportunidad de disfrutar de esa comunión con Dios, de disfrutar de las bendiciones que Dios te da. Por eso es importante ser agradecidos, porque nos hace ver cuán bueno es Dios con nosotros. En tercer lugar, la dependencia de la provisión de Dios. Confiar en la provisión de Dios nos da paz y seguridad, sabiendo que Él se encargará de nuestras necesidades cuando seguimos sus caminos. Por lo tanto, cuando Dios te da algo para hacer, vete tranquilo, con confianza. Dios va a suplir tus necesidades. También, si planificamos teniendo en cuenta lo que Dios quiere para nuestras vidas, vamos a evitar el pecado de la arrogancia. Y es esto lo que señala Santiago. Planificar sin considerar a Dios puede llevarnos a ser arrogantes, creyendo que tenemos el control absoluto sobre nuestras vidas, cuando es totalmente lo contrario. Estamos en total dependencia de Él, aunque no nos guste a veces, ¿no? Nos aseguramos de cumplir su voluntad en nosotros. Vivir dentro de la voluntad perfecta de Dios nos lleva a experimentar su paz, su gozo y su propósito, sabiendo que estamos en el camino que Él ha trazado para nosotros. Por lo tanto, estos son algunos ejemplos de estos beneficios que tenemos cuando tenemos en cuenta a Dios en nuestra vida a la hora de planificar, de proyectar nuestra vida a futuro, ¿no? Entonces me surgía otra pregunta, porque no sé vosotros, pero yo, hay cosas claras de Dios que sí que sé, que son para mi vida, pero hay otras que son oportunidades que se te van presentando en el momento y dices, ¿y cómo sé yo si esto es lo que Dios quiere para mi vida o no? Y puedes meter la pata, ¿no? Yo ahora, viendo con perspectiva mi vida laboral, que empezamos primero con una clínica dental que no funcionaba, es que ahora, cuando lo vi en su momento lo vi claro, pero es que ahora digo, yo mirando para atrás creo que no era la mejor opción para mí. Igual quise meter a Dios en mis planes y no mis planes dentro de lo que Dios quiere para mí, ¿no? Y entonces, esto sí que me da miedo, ¿no? Cuando te surgen muchas oportunidades de repente y todas parecen buenas, porque no es elegir entre algo malo y algo bueno, sino todo es bueno. Esta gente, los comerciantes en el capítulo de Santiago, no estaban deseando algo malo, no iban a estafar a nadie, iban a hacer negocios y ganar dinero. Es una buena opción. Pero cuando tienes varias opciones, ¿cómo avances para saber si la correcta es la que eliges, ¿no? Y
os voy a dejar con 3 puntos ya para acabar, y el primero es orar y buscar la guía de Dios en nuestras decisiones de futuro. Yo he aprendido que cuando no tienes respuesta de Dios, una respuesta clara que tú digas, esto ya creo que es por aquí porque Dios lo ha dicho claramente, lo mejor es que te quedes quieto, que no decidas nada. Si alguien está esperando por ti y tú no lo tienes claro, pues, y se pasa esa oportunidad, pues no pasa nada, ya vendrán más. Pero pasa tiempo con Dios en oración y leyendo su palabra, porque lanzar la pregunta al aire a Dios sin buscarlo, pues va a ser difícil que encuentres una respuesta. Y también busca apoyo en otros hermanos, como haciéndote un grupo de oración, un grupo de apoyo, ¿no? Que aquí esto en Galicia creo que nos cuesta un poco. Y una de las cosas un consejo que me dio mi tío Alejandro, que vive en Argentina, es busca tu promesa. Digamos que la promesa de Dios es el sello de lo que quiere Dios para tu vida. Y si tú vas adelante con esa promesa, sabes que Dios no te va a fallar. Por lo tanto, es importante buscar a Dios y buscar esa palabra, esa promesa, esa unción, podemos decir también, de que estás en el sitio correcto. Lo segundo es confía y descansa en Dios. Cuando sabemos que estamos dentro del plan de Dios, podemos descansar en su soberanía y confiar en Él, porque Él tiene el control, incluso cuando las cosas no salen como esperamos. Vemos un ejemplo claro de esto podría ser David. David es ungido como rey, pero desde que es ungido hasta que es rey, ¿por cuántas cosas pasó? ¿Por cuántas cosas pasó que podría haber dicho, esto no era lo que Dios quería para mi vida, ni de lejos? Me están persiguiendo, me quieren matar, estoy escapándome todo el tiempo, ¿hasta cuándo? Pero él descansó en esa promesa, en esa unción. Dios le fue fiel. Dios cuidó de su vida, incluso cuando las cosas no salían como él esperaba, y al final la promesa de Dios llegó. Y finalmente os quiero dejar con el punto 3, que para mí esto me ha tocado mucho esta semana, o estos días que estoy preparando el mensaje, y es el Salmo 37, del 3 al 5, y os lo voy a leer. Confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Y el punto 4, este versículo yo creo que lo aprendí, no sé, posiblemente antes de los 12 años, cuando ya había hecho mi plan de vida, ¿no? Y que dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y al final te das cuenta que es verdad. Cuando tú te centras en deleitarte en Él, Él te va a conceder los deseos reales de tu corazón. Él sabe cómo eres, te creó Él te conoce más que a ti mismo, que tú a ti mismo. Y sabe, te ha hecho de una forma especial y diferente al resto de la humanidad. Y sabe los deseos que tienes en tu corazón. La ambición bien entendida, podríamos decir, ¿no? Y Él no te va a defraudar. Por lo tanto, yo creo que este salmo podría ser el resumen de esto, ¿no? Os lo vuelvo a leer. Confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón, incluso aquellos que no sabes que deseas, diría yo. Y entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Vamos a orar.